A continuación tiene la palabra Ramón Pava, él es también abogado laboralista al servicio de los trabajadores. Muy buenos días, un saludo para los colombianos que siguen esta transmisión, para todos los dirigentes sindicales acá presentes, y un saludo y un reconocimiento, por supuesto, para el senador Jorge Enrique Robledo por su acierto de convocar esta audiencia pública para escuchar a los indignados de Colombia con la tercerización laboral y en general la precarización laboral. Digamos en primer lugar que en el mundo se viene presentando una tendencia producto de la globalización, producto de las políticas del Consenso Washington, la tendencia hacia la precarización de las condiciones del empleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad. De esa tendencia ni siquiera se salva la OIT, porque con esa convocatoria reciente de un pacto para defender el empleo decente, esa convocatoria se hace como una victoria del modelo frente a los mínimos históricos de la OIT que los viene rebajando. Digamos también que esta tendencia de precarización en Colombia, ya se ha dicho acá, viene creciendo los informales. En los 10 últimos años, las importaciones en Colombia se han quintuplicado. Importaciones que desplazan el trabajo nacional y que hacen que el sector informal sea el que crezca todos los días. Del restante porcentaje de trabajadores, más del 50% están en la informalidad, y el Estado colombiano es el campeón de quebrantar las normas laborales, de violar los derechos humanos fundamentales desde el trabajo. Como quiera que congeló el Estado neoliberal las plantas de personal desde finales de los 80 y tiene vinculados a más de 600.000 colombianos mediante contratos de prestación de servicios. Contratos de prestación de servicios en los cuales el Estado evade el pago de las prestaciones sociales, las cotizaciones a la seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, y que además el Estado le impide a esos trabajadores colombianos el ejercicio de los derechos fundamentales de asociación sindical y de negociación colectiva, y como si fuera poco, la clase política trata a más de medio millón de colombianos como trabajadores, como una especie de botín político, porque esos trabajadores, esos cerca de 600.000 trabajadores, deberían ser vinculados mediante concurso público de méritos, y no como viene siendo ahora mediante la especie a dedo, como especie de botín político. En Colombia también vemos que hacerle fraude a la ley laboral paga, es muy barato, por eso lo hacen. Vemos que esos trabajadores tercerizados, vinculados a través de empresas intermediarias, principalmente sociedades por acciones, simplificadas por acciones, no tienen ninguna estabilidad, están en la inestabilidad absoluta. Se les niega el derecho de asociación, de negociación colectiva, se les despide cuando quiere. Y por supuesto, cada vez que el empleador, el beneficiario quiere rebajar los costos laborales, lo amenaza con despedir para que accedan a renegociar las condiciones laborales en que se encuentran. Y en el Estado, a pesar de que es falta disciplinaria gravísima, que se sanciona con destitución, no existe en Colombia el primer sancionado por quebrantar las normas laborales, y hasta el procurador, que se precia de ser muy honesto y muy recto en la aplicación de la ley, no existe una sola
sanción de la Procuraduría por quebrantar los derechos laborales. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las alternativas legales? Yo propondría que el movimiento sindical está en mora de acompañar un proyecto de ley que lo lidere, por supuesto, el Polo Democrático Alternativo, que es el único partido que plantea un modelo distinto al de la globalización. Un proyecto de ley que le permita a los trabajadores tercerizados en Colombia una reparación integral. Un proyecto de ley que establezca una presunción de la existencia del contrato indefinido por el solo hecho de encontrarse tercerizado y que le permita a esos trabajadores una estabilidad reforzada, es decir, por el solo hecho de encontrarse tercerizado, que tengan una estabilidad reforzada con el propósito de que tengan derecho al reintegro y al pago de salarios y prestaciones para que estas multinacionales en Colombia que tercerizan como Telmes, como Coca-Cola, como Alpina, no les sea tan barato la tercerización. Y en el Estado colombiano, un proyecto de ley que reconozca que esos trabajadores colombianos que están vinculados por contrato de prestación de servicios se les reconozca su condición de empleados públicos, como efectivamente lo son, que se declare la existencia del empleo público. Hoy, con las leyes que hay que hacer una serie de procedimientos engorrosos, estudios técnicos, visto bueno del Departamento de Función Pública y un poco de tramitomanía. Un proyecto de ley que le permita al juez contencioso administrativo declarar la existencia del empleo por el solo hecho de encontrarse vinculado una persona más de un año con la administración y se acredite la existencia de la relación laboral. Y también que permita ese proyecto de ley un nombramiento en provisionalidad, so pena de que se condene a la administración al pago de salarios y prestaciones sociales si no se presenta ese cumplimiento de las sentencias. Y a la par con eso, hay importantes, como otra alternativa, experiencias que se vienen dando en Colombia, en Coca-Cola, en empresas como Bavaria, en empresas como Alpina, tercerizados, y yo creo que esto es clave decirlo, recomendarle a los colombianos tercerizados que se organicen, que se sindicalicen, que presenten sus pliegos de peticiones, que libren las discusiones con los empleadores. Y aquí hay experiencias muy claves, muy importantes, en las cuales a esos colombianos que han hecho eso y que los han despedido han logrado ser reintegrados, como en el caso de Bavaria, como en el caso de Alpina y como en el caso de Coca-Cola. Les cuento que hoy hay más de 500 tercerizados sindicalizados en Coca-Cola y la multinacional se ha abstenido a despedirlos porque sabe que puede ser condenada al reintegro de esos trabajadores y al pago de salarios y prestaciones. Luego, esa es una vía muy importante. Y en el caso de los trabajadores del Estado, yo les recomendaría a esos contratistas que demanden prontamente. Resulta que se están acabando los testigos para esos trabajadores. Es el caso, por ejemplo, de los hospitales públicos, donde encuentran unos hospitales con más de 1.100 contratistas y solamente 40 trabajadores de planta, y esa plata se puede perder. Y es clave realizar un hecho político, crear un hecho político en Colombia de que esos tercerizados del Estado también salen a hacer valer sus derechos. Y para terminar, es clave que de aquí, ojalá de esta audiencia pública, se establezca en Colombia
un frente amplio de lucha contra la tercerización y la precarización laboral liderado por la CUT. Los derechos laborales son hijos de la movilización, son hijos de la protesta, y es clave que en Colombia se lidere un movimiento de esa naturaleza que defienda en forma determinante los derechos laborales, y que creemos aquí en Colombia una contratendencia de esta precarización, la contratendencia de lucha contra la pobreza y la desigualdad social, en cabeza de hombres como el senador Robledo, que enaltecen la política en Colombia. Muchas gracias al doctor Ramón Pava.